que no se pueda presentar al examen para el doctorado parcial, a menos, pero suélteme, María, ¿por qué se mete esto? A la cocina, a fregar, váyase. Procuraremos preparar a la señorita para que apruebe por lo menos el doctorado parcial. Pero déjeme, María, suélteme, ¿qué significa esto? Tengo que enseñarle, señorita. Si usted quiere verdaderamente presentarse al doctorado parcial, sí, los elementos de la filología y de la... No, señor, no debe hacerlo. María, usted exagera. Sobre todo nada de filología. La filología lleva lo peor. Peor que ocurrencia. Esto es ya demasiado. ¡Salga! Está bien, señor, está bien. Luego no diga que no le he advertido. La filología lleva lo peor. María, soy mayor de edad. Sí, señor. Como quiera el señor. Fuera. Le ruego que escuche con la mayor atención mi curso enteramente preparado, gracias al cual en 15 minutos podrá usted adquirir los principios fundamentales de la filología y de la lingüística comparada de las lenguas de ¡Silencio! ¿Qué significa esto? ¡Silencio! Así pues, señorita, el español es la lengua madre de la que han nacido todas las lenguas neoespañolas. El español, el latín, el italiano, nuestro francés, el portugués, el rumano, el sardo, sardo-nápali, el español y el neoespañol. Y también, y en algunos de sus aspectos, el turco mismo, que sin embargo se acerca más al griego, lo que es enteramente lógico, claro está, pues Turquía es vecina de Grecia y Grecia se halla más cerca de Turquía que usted y que yo. Esto no es sino una ilustración más de una ley lingüística muy importante, según la cual la filología y la geografía son hermanas gemelas. ¿Puede tomar nota, señorita? Lo que distingue a las lenguas neoespañolas entre sí y a sus idiomas de los otros grupos lingüísticos, tales como el grupo de las lenguas austriacas y neaustriacas o habsbúrgicas, así como en las familias esperantista, helvética, monegasca, andorrana, suiza, vasco, pelota, como asimismo de los otros grupos de las lenguas diplomáticas y técnicas, lo que las distingue, digo, es su llamativa semejanza que hace difícil distinguirlas a las unas de las otras. Me refiero naturalmente a las lenguas neoespañolas entre sí, a las que no obstante se las llega a distinguir gracias a sus caracteres distintivos y al extraordinario parecido que hace indiscutible su comunidad de origen y que al mismo tiempo las diferencia profundamente mediante el mantenimiento de esos rasgos distintivos de los que acabo de hablar. Pero no nos detengamos en las generalidades. Oh, no, señor. Eso parece interesarle, señorita. Sí, señor. No se preocupe, señorita, volveremos a ello luego, Sí, señor. a menos que no lo hagamos. ¿Quién podría decirlo? Sí, señor. Todo idioma, señorita, sépalo y recuérdelo hasta la hora de su muerte. Hasta la hora de mi muerte. Y este es también un principio fundamental. Toda lengua no es sino, en resumidas cuentas, un lenguaje, lo que implica necesariamente que se compone de sonido. Iba a decírselo, señorita. No ostente sus conocimientos, escuche más bien. Los sonidos, señorita, deben ser tomados al vuelo por las alas para que no caigan en oídos sordos. En consecuencia, cuando usted se decide a articular, se recomienda que dentro de lo posible levante muy alto el cuello y el mentón y se ponga de puntillas. ¡Cállese! Y que emita los sonidos muy agudamente con toda la fuerza de sus pulmones asociada a la de sus cuerdas vocales. Así, observe. Mariposa, eureka, papi, papá. De esta manera. Los sonidos llenos de un aire caliente más ligero que el aire circundante revolotearán sin correr el peligro de caer en los oídos sordos, que son los verdaderos abismos, las tumbas de las montañas. Consecuencia, cuando usted emite varias palabras, estas se aferran las unas a las otras formando sílabas, palabras, en vigor frases, es decir, agrupaciones más o menos importantes, reuniones puramente irracionales de sonidos desprovistos de todo significado, pero precisamente por eso capaces de mantenerse sin peligro a esa altura elevada en el aire. Solo caen las palabras cargadas de su significado, pesadas a causa de su sentido y terminan siempre sucumbiendo, derrumbándose. Así es, pero no interrumpa, o estallando como globos. Así pues, ¿qué le pasa, señorita? Me duelen las muelas, señor. Eso no tiene importancia. No vamos a ver de nuevo es importante una cosa. Continuemos. Llamo de paso su atención sobre las consonantes que cambian de naturaleza en los enlaces. Las F se convierten en Vs,
las DSNTs, las GSK o viceversa, como en los ejemplos que les señalo. 3 horas, los niños, el gallo al vino, el bacalao al pimpín, he aquí la noche. Continuemos, resumamos. Para aprender a pronunciar hacen falta años y años. Gracias a la ciencia podemos conseguirlo en pocos minutos. Para hacer que salgan las palabras, los sonidos o todo lo que usted quiera, sepa que hay que expulsar implacablemente el aire de sus pulmones y luego hacerlo pasar delicadamente rozando por las cuerdas vocales, que de pronto, como arpas o follajes bajo el viento, tiemblan, se agitan, se ajetrean, silban o tartajean, o silban, poniéndolo todo en movimiento. La campanilla, la lengua, el paladar, los dientes, ¡Sí, me duelen las muelas! los labios. Finalmente, las palabras salen por la nariz, por las orejas, por la boca, por los poros, arrastrando todos esos órganos que antes hemos mencionado en un vuelo potente, majestuoso, que no es otra cosa que lo que se llama impropiamente la voz, modulándose en canto o transformándose en una terrible tempestad sinfónica con todo un cortejo de ramos, de flores muy talladas, de artificios sonoros, labiales, dentales, palatales, oclusivas y otras, ora cariñosas, ora amargas o violentas. ¡Me duelen las muelas, señor! Continuemos, he dicho continuemos. En cuanto a las lenguas neoespañolas son calientes tan próximas las unas de las otras que se las puede considerar como auténticas primas carnales. Tienen por lo demás la misma madre, la española. Por eso es tan difícil distinguirlas, por eso es tan útil pronunciar bien, evitar los defectos de pronunciación. La pronunciación por sí sola vale por todo un lenguaje. Una mala pronunciación puede jurar de una mala pasada. A este respecto, señorita, permítame que entre paréntesis le cuente un recuerdo personal. Yo era muy joven, todavía casi un niño. Estaba cumpliendo mi servicio militar. Tenía en el regimiento un compañero, vizconde por Maseñas, que padecía un grave problema de pronunciación. No podía pronunciar la letra F. Decía F en vez de F. Así, en vez de decir, de esta fuente no beberé, decía, de esta fuente no beberé. Pronunciaba foso en vez de foso, Fermín en vez de Fermín, frijol en vez de frijol, fárrago en vez de fárrago, fififon, fafá en vez de fififon, fafá, Felipe en vez de Felipe, febrero en vez de febrero, marzo, abril en vez de marzo, abril, Gerard de Nerval, y no como se dice correctamente, Gerard de Nerval, Mirabeau en vez de Mirabeau, etcétera en vez de etcétera, y así sucesivamente, etcétera. Solo que tenía la gran suerte de poder ocultar también sus defectos gracias a los sombreros que no se le notaba. ¡Sí, señor, me duelen las muelas! Continuemos. Precisemos ante todo las semejanzas para comprender mejor luego lo que distingue a todas esas lenguas. Las diferencias apenas son perceptibles para las personas no expertas. Así pues, todas las palabras de todos los idiomas son siempre las mismas, así como todas las desinencias, todos los prefijos, todos los sufijos, todas las raíces. ¿Las palabras son cuadradas? Cuadradas o cúbicas, según señorita. Continuemos. He dicho continuemos. Así, para darle un ejemplo que no sirva más que de una ilustración, tome la palabra boca. Con lo que usted quiera, con toda la que la tome, pero no interrumpa, por favor. Continuemos. Le digo que continuemos. La palabra boca, ¿la ha tomado ya? Sí, señor, mis muelas. Continuemos. La palabra boca es raíz de boca manga. Lo es también en boca calle y en embocar. Manga y calle son prefijos y es sufijo. Sí, me duelen las muelas. Continuemos. Pasa así siempre, señorita. Así. Ay, me duelen las muelas. Continuemos, señorita. En todos los idiomas, las palabras son iguales. Todos los idiomas y las palabras quieren decir lo mismo. Absolutamente, señorita. ¿Cómo podría ser de otra forma? Bien. Ande. Por favor, señor, me duelen las muelas. Absolutamente, señorita. Todos los idiomas son lo mismo.
No, no podría ser de otra forma. Deje tranquila sus muelas de una vez. Me duele la muela, sí. Bien, continuemos. Bien. A ver si se acaba ya de esa perra de llorar, señorita. Deje ya las muelas. Vamos a ver. ¿Cómo dice usted, por ejemplo, en francés? Las rosas de mi abuela son tan amarillas como mi abuelo que era asiático. Me duelen las muelas. Continuemos. Pero dígalo de todos modos, señorita. ¿En francés? Sí, en francés. Pues bien, en francés se dirá... ¿Qué tengo que decir? Las rosas de mi abuela son tan amarillas como mi abuelo que era asiático. Pues bien, en francés se dirá... Las rosas de mi... ¿Cómo se dice en francés, abuela? Abuela, naturalmente. Las rosas de mi abuela son tan amarillas. ¿Se dice amarillas en francés? Sí, evidentemente. Ay, las rosas de mi abuela son tan amarillas como mi abuelo cuando se mojaba. No, ¿qué era? ¡Asiático! ¡Me duelen las muelas! Eso es. ¡Me duele! Las muelas, ¿qué se le va a hacer? Bien. Ahora, repita la misma frase en español, después en español y luego en Ay, en español será las rosas de mi abuela son tan amarillas como mi abuelo que era asiático. No, está mal. Y en español será las rosas de mi abuela son tan amarillas como mi abuelo que era asiático. Está mal, señorita. Usted lo confunde todo. Ha cambiado los términos. Ha tomado el español por el neoespañol y el español por el español. No, es todo lo contrario. ¡Se me embrolla! ¡Me Es duele usted la que me muela! embrolla a mí, señorita. Estése atenta y tome nota. Yo le diré primero la frase en español, después en neoespañol y por último latín. Usted la repetirá detrás de mí. Atención, por las semejanzas son grandes. Son semejanzas idénticas. En español, las rosas de mi abuela son tan amarillas como mi abuelo que era asiático. En neoespañol, las rosas de mi abuela son tan amarillas como mi abuelo que era asiático. En latín, las rosas de mi abuela son tan amarillas como mi abuelo que era asiático. ¿Advierte las diferencias? Tradúzcame esto al rumano. Ay, ¿cómo se dice rosas en rumano? Rosas, naturalmente. Claro, es que perdón, es que siempre no noto la diferencia. Sin embargo, muy sencillo. Ay, cómo me duelen las Muy sencillo. muelas. Lo que diferencia a estos idiomas no son las palabras, que son absolutamente las mismas, no la estructura de la frase, que es idéntica en todo, ni la entonación, ni el ritmo del lenguaje, no ofrece diferencia. Lo que las diferencias son, ¿me escucha usted, señor? Sí, señor, usted me fastidia. Atiéndame, por favor. Ay, me duelen las Lo que muelas. la diferencia es una cosa inefable que solo se llega a advertir al cabo de mucho tiempo y con mucha dificultad, y que es una larga experiencia, sí, señorita. Ay, me duelen las No puede muelas. darle consejo al mundo, hay que tener olfato nada más, pero para tenerlo hay que estudiar. Ay, me duelen ¡No las interrumpa! ¡No me enoje o si no, no responderé de mí! muelas. Me duelen las muelas. Les citaré un último ejemplo. Ay, Dios. La expresión neoespañola célebre en Madrid, mi patria es la neoespaña, se convierte en italiano en mi patria ¡En es... España! No, mi patria es Italia. ¿Cómo se dice por simple deducción Italia en francés? Me duelen las Sin muelas. embargo, es muy sencillo, señorita, muy sencillo. Para la palabra Italia tenemos en francés la palabra Francia, que es su traducción exacta. Mi patria es Francia. Y Francia de oriental se dice Oriente, mi patria es el Oriente, y Oriente en portugués se dice Portugal. Así la frase, mi patria es el Oriente, se traduce en Portugal de esta forma. Mi patria es Portugal, y así sucesivamente. Así, mis muelas, Las muelas, se las voy a arrancar una vez. mis muelas. ¡Silencio o la rompo el cráneo! ¡Tanto no se te cojones, viejo fanfarrón! ¡No sientes que digo una sola palabra! ¡Nada de insolencia, señorita! ¡Todos a todos! ¡No me mueva las piernas ni me patalee! En vez de mirar cómo vuelan las moscas mientras yo me tomo todo este trabajo, mejor haría que tomara más atención. No soy yo quien se va a presentar al examen para el doctorado parcial. Nos aqueja mucho tiempo, incluyendo mi doctorado parcial. No compré un doctorado por su bien. Desvergonzada. ¡Sin vergüenza! ¡Cállese! Ah, no le ha dicho todavía que para aprender a distinguir todos estos idiomas no hay nada mejor como la práctica. No. Procedamos por orden. Voy a tratar de hacerle aprender todas las traducciones de la palabra cosa. ¿Qué quiere?